Egunon, ongi etorriak denei. Eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Eskerrik asko Koldo Mitxelenaen kulturguneari aurrekoa usteagatik eta beti bezala Elisabet Aitorri eskerrak emon gaur gure prestatu dugun jaurdenarian gurekin egoteagatik. Lehenengo gauza egingo du gure aurkezpena, Funkoren aurkezpena, eta gero hasiko gara bestien presentazioaz. Mi nombre es Ramón Bernal, soy en la actualidad en la Junta Directiva de Funko y ejerzo como presidente. Funko es la Confederación Vasca de Fundaciones, fundada en el año 2004, llevamos ya 14 años de actividad y bueno, creo que especialmente activos en los últimos años, sobre todo por los cambios normativos de los que vamos a hablar hoy, de los que estamos hablando en jornadas anteriores, que están poniendo de necesidad de este tipo de jornadas en las que poder informar y formar y asesorar a las organizaciones en cómo actuar ante el nuevo tiempo. Funko, el objetivo de Funko básicamente es el de representar al sector fundacional, agrupar los intereses de las fundaciones y ser capaces de tener una interlocución con la administración. Tratamos de informar, asesorar y formar a las fundaciones. Estamos pendientes de actualizar la página web, que será funko.eus. Y bueno, a todas las organizaciones que tenéis esa forma jurídica, la de fundación, pues os animamos a poder colaborar con nosotros porque entendemos que, que en el objetivo de aunar nuestros intereses podemos avanzar en una mejor actuación de las fundaciones. Básicamente nuestro interés es el que todas las fundaciones funcionemos bien, funcionemos de manera adecuada, adecuados a la normativa, a los cambios y bueno, sabemos que es complicado, pero si somos capaces de compartir las experiencias, pues entiendo que trabajaremos de una manera más adecuada. Les voy a dar la palabra a Elisabet Echanoves, la directora del registro del Gobierno vasco, que es el departamento con el que estamos realizando estas jornadas, y luego pasaremos a hacer las presentaciones. No ha podido venir Alberto Serrano, que es la persona que participa en la Secretaría Técnica de Funko, pero bueno, tenemos su presentación y os la voy a exponer. Es básicamente una presentación que viene bien a modo de recordatorio para luego a la hora de tener que ir haciendo las acciones en cada una de las organizaciones. Iremos haciendo la presentación también en relación a la adaptación estatutaria y la parte principal en la que al que más le va a tocar intervenir y más explicar es a Aitor todo el tema de la presentación telemática de las cuentas anuales, que es el principal cambio en el que nos enfrentamos en estos días y creo que la presentación de Aitor os va a ayudar mucho a los que todavía no conocíais bien la forma de hacerlo. Bueno, sin más, le doy paso a Elisabet. Eskerrik asko, Ramon. Egunon guztioi, fundazio eta aholkularitza eta fundazioen izenean zatozen guztioi, eta eskerrik asko Funko eta Eusko Jaurlaritzak zuzendutako jardunaldi honi erantzun emateagatik eta etortzeagatik. Jardunaldi honen iturria, nondik datorren jardunaldi hau, urte honen hasieran gobernantza publiko eta autogobernu sailak, Eusko Jaurlaritzak, konkretuko gure zuzendaritzak lankidetza hitzarmen bat sinatu zuen Funkorekin. Lankidetza hitzarmen horren helburua zen bikoitza. Alde batetik Euskadiko fundazio sektorea biltzea eta bigarren helburu nagusi moduan fundazioei euren betebeharrak, euren legedia, euren egin beharrekoak hobeto egite aldera formazio egoki bat eukitzen laguntzea, ez? Eta nik uste horretarako garrantzitsua dela guk erregistro moduan Funkorekin ondoan egotea eta zuek aldian ardian agertzen diren legedi berrien ondoriozko bete behar berriak behar bezala ezagute ditzazuen eta horrela zuen lana errezago eta hobeto egiteko. Decía que buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos a la jornada que nace de la colaboración entre Funko, que es la Confederación de Euskadi de Fundaciones, y el Gobierno vasco, en concreto el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. Como os decía,
A principios de este año, y ya veníamos colaborando ya desde la anterior legislatura, se firmó un convenio de colaboración con Funco. Este convenio tenía por objetivo, en primer lugar, contribuir a cohesionar el sector fundacional de Euskadi y, en un segundo lugar, pues con la ayuda del Gobierno y del propio conocimiento y de la experiencia del registro, que las fundaciones tuvieran un conocimiento adecuado y que estuvieran al corriente de las novedades legislativas y lo que esas novedades implicaban en sus obligaciones diarias. Como supongo que todos los que estáis aquí sabéis, el Estado aprobó en el año 2015 una ley, que es la 39/2015, y es una ley básica de aplicación general a todas las administraciones públicas, y la verdad es que, pues bueno, según se va acercando su fecha de aplicación, pues está resultando una auténtica revolución, tanto para las personas afectadas como para nosotros, como para las propias administraciones, ¿no? Y nos obliga pues a todos a adaptarnos. Como sabéis, establece una distinción entre personas jurídicas y personas físicas. A las personas físicas, a los particulares, les permite seguir relacionándose con la administración pública, con todas las administraciones públicas, en el modo en que dicha persona lo elija. Puede seguir relacionándose en papel o de forma telemática. Pero para las personas jurídicas establece la obligación, ya no la opción, sino la obligación de, en lo que a trámite o a expediente administrativo se refiere, la relación tiene que ser telemática. Eso, llevado a nuestro ámbito, en concreto al registro de fundaciones, pues no es una excepción. La Administración General de la Comunidad Autónoma no es una excepción, como no son los ayuntamientos, como no la son las diputaciones. Entonces, nosotros hemos estado llevando a cabo una serie de adaptaciones dentro del registro de cara a actuar nuestros procedimientos que sean telemáticos y bueno, pues la última novedad, también teníamos ahí la Ley de Fundaciones del año 2016. La última novedad es, precisamente de esta primavera, mediante una orden del consejero de Gobernanza Pública, se establecen unos formularios para la presentación telemática de las cuentas. Y es un poco, digamos, el tema estrella de la jornada de hoy. Y es lo que un poco Aitor, que es nuestro auditor, os va a intentar explicar. Y bueno, pues estamos abiertos a que formuléis todas las preguntas que tengáis y a posteriori también pues estamos a vuestra disposición para lo que preciséis. Beste barik, esan gure dutzuet, bueno, nirekin daukat, Aitor Mate da, bera da gure zerbitzuko auditorea, horbean lehengo lerroan dago Itziar Lizeaga, bera da erregistroetako burua, bere menpe daude fundazioen erregistroa, elkartena eta kolegio profesionalena, eta bebai dago Silvia Martínez Dubago. Beraz, beste barik, mila esker, etortzeagatik, eta ia zuen interesekoa den eta laguntzen dutuen. Eskerrik asko. Bueno, hasiko gara lehenengo aurkezpenekin. Vamos a hacer una pequeña introducción ahora cuando podamos pasar la diapositiva. Antes de entrar ya a lo que es a la presentación telemática y la forma más técnica de cómo se puede hacer, en la que nos van a explicar las distintas formas de hacer la firma electrónica, una primera y rápida presentación de las obligaciones de presentación de cuentas anuales, tipos de formatos y cómo viene la obligación de auditoría. Y teníamos preparada a modo de repaso, un recordatorio para las fundaciones. Eso no aplicaría a las asociaciones de utilidad pública, a las fundaciones. La diapositiva esta, que la dejaremos para el final, en la que Itziar Lizeaga, la directora de registro, la responsable del registro, nos va a explicar, bueno, cuál era la obligación derivada de la ley del 2016 de fundaciones del País Vasco de adaptación estatutaria, que ya venció el pasado día 14. Entonces espero que a nadie se la desayune hoy, porque si no estaría que fuera de plazo. Sé que en muchos casos pues, bueno, ha habido problemas o falta de
poder acceder a la información, entonces consideramos apropiado hacer un recordatorio aquí ahora. Bueno, las cuentas anuales, como supongo conoceréis la mayoría, desde el año 2013, que la aprobación del ICAD del plan contable para organizaciones sin ánimo de lucro, hay formatos especiales, obligaciones especiales para en este caso, las fundaciones y asociaciones de utilidad pública, que pasan por la presentación en las cuentas, en los estados financieros, del balance, la cuenta de resultados y de la memoria en la que, bueno, tienes que indicar la cuenta de flujos de efectivo, que, bueno, que solo es obligatorio en el caso de la memoria normal. Los plazos de formulación, esto, como os digo, es un recordatorio que entiendo que la mayoría conoceréis, pero que aprovechamos para hacer aquí. Luego os enviaremos y dejaremos colgado en la web, porque siempre generan dudas cuando cambias de ejercicio o si tu situación puede estar en alguno de los límites. La formulación de cuentas se debe hacer en los 6 meses, o sea, antes del 30 de junio, habiendo un plazo que indica la ley de otros 30 días para poder presentarlas, con lo cual nos iríamos al plazo máximo de 31 de julio. Y en el caso de las organizaciones que estén obligadas a auditoría, la formulación de cuentas tiene que ser los 3 primeros meses. En la página del registro aparecen los distintos formatos, los distintos modelos de presentación de balance, cuentas y de memoria. En principio, el modelo normal es el que aplica a las organizaciones ya de un determinado tamaño y te puedes ir aplicando modelos más reducidos en función de determinadas características. No las voy indicando todas, pero bueno, os lo pasaríamos. En el tema del balance y la memoria, en el caso de que durante 2 ejercicios puedas cumplir 2 de estas condiciones, pues tienes la opción de presentarlo en este modelo abreviado. La cuenta de resultados en el modelo abreviado lleva otras condiciones distintas. Aquí no es habitual, se nos ha dado alguna circunstancia que en una organización cumplía una y no la otra. En ese caso, bueno, mejor lo podrían confirmar Aitor, pero entendemos que hay que ir al modelo normal. Por lo menos en la parte mercantil se funciona así, y entiendo que desde el registro pues el criterio que se puede hacer es el mismo. Si no puedes cumplir ambos formatos, porque luego el modelo de presentación del balance y las cuentas van en el mismo fichero, con lo cual no podrías hacer uno reducido y el otro normal. Entonces, en ese caso pasarías a hacer ambos con el formato normal. El modelo para pymes, este es un modelo que baja ya las condiciones con respecto a los anteriores. El activo no debe superar los 2.850.000, el volumen de ingreso los 5.700.000 y 50 trabajadores. Hemos tenido en cuenta que son cumplir 2 de estas durante 2 ejercicios consecutivos. Microentidades, bueno, esta ya es una realidad bastante distinta de las anteriores. En esta ya los límites son muy inferiores, organizaciones que tienen, bueno, pues en cuanto a nivel de actividad o de personas empleadas, mucho menos. Entonces, bueno, pues viendo aquí los límites, pues podáis optar a aplicaros si fuera vuestro caso. Bueno, luego el tema de la obligación de auditoría. Lo que hacemos es generar un listado, porque en principio, bueno, las organizaciones de determinado tamaño, entiendo que porque ya los límites te obligan, y en muchos casos por un tema de transparencia, si hacen de manera habitual auditorías. Esto, sobre todo, yo creo que es interesante tenerlo en cuenta para las organizaciones más pequeñas, en las que te puede entrar cualquiera de estos límites casi sin darte cuenta. Pues, la semana pasada estábamos con una fundación pequeña de Vizcaya que tenía fundada hace 50 años, y en vez de tener el patrimonio de la fundación en aquel momento, pues se decidió, como que les daba más garantías, que estuviese en una sociedad anónima, y por ese detalle y haberlo mantenido ante los años, pues ya entraban en uno de los puntos. Entonces, a nada que tuviese, por cualquiera de las otras cosas, activado otro, pues es una organización, por ejemplo, que apenas tiene actividad, que no tiene empleados, pero a la que le venía encima la obligación de auditoría. Entonces, bueno, lo dejamos a manera de recordatorio, que se pueda mirar.
tener en cuenta, por ejemplo, que el punto, el del valor de las participaciones en sociedades mercantiles, pues puede ser una fundación relativamente pequeña, pero si tienes patrimonio invertido en acciones de Iberdrola que supere el importe que te indica ahí, pues ya estás cumpliendo una de ellas. Bueno, en principio yo creo que tenemos bastante claro las que tenemos obligación de auditoría o no, pero nos parece oportuno poner este detalle para que las que no lo están haciendo lo puedan repasar y valorar si es necesario. Bueno, vuelvo hacia atrás y ahora le voy a pedir a Itziar, que me ha comentado que nos acompañe. Este es el tema que aplica en concreto a las fundaciones. La ley de junio del 2016 de fundaciones del País Vasco, entre otra serie de novedades, incorporada la obligación de adaptación de los estatutos con un plazo de 2 años. Como solía comentar siempre en broma Alberto, la persona que lleva la Secretaría Técnica, que viene del mundo del derecho, pues parece que en derecho los plazos son para disfrutarlos en vez de para utilizarlos, y aquí se nos ha pasado el disfrute. O sea, el 14 de junio, o sea, la semana pasada, terminaba el plazo para que todas las fundaciones hicieran la oportuna adaptación estatutaria. De las conversaciones que hemos tenido previas, parece que los deberes están por hacer en muchos de los casos. Entonces, aprovechamos esta jornada para, bueno, quienes lo conocen, que sepan que ya el plazo se ha pasado y que, como puede comentar Itziar, las consecuencias que puede tener son importantes, entonces habría que acelerarse. Y quien no lo conozca, que sepa que tiene un tema muy importante en la gestión de su fundación, sobre el que tiene que abordar, porque además, por la experiencia que estamos teniendo, no es un tema que se resuelva en una semana, porque bueno, en muchos casos obliga a una revisión de los propios criterios de organización y gestión de las fundaciones, convocar patronatos si no hubiera un extraordinario, realizar la oportuna escritura pública, firmarla, enviarla al registro. Pues con el caso de la fundación en la que trabajo yo, nos ha llevado 6 meses. Somos especialmente lentos, pero entonces sí os recomiendo que quien no lo conozcáis, pues que en esto os podáis poner a trabajar ya. No sé si Itziar quiere. Kaixo, egun hon eta eskerrik asko denoi etortzeagatik, eta bueno, Ramonek esan zuen bezala, niri hori datorkit ekainaren 2ko 9/2006ko Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen legeari buruzko hitz egitea, eta batez ere egokipenaren arabera, edo egokipen beharrari buruzko hitz egitea, eta hori animatzea egiteko, zere ondorioak larriak izango dira, eta legean hartutakoak dira, eta hurrengoan aipatuko ditut. Bueno, como decía, tal y como he explicado antes las personas que me han precedido en el uso de la palabra, la Ley 9/2016 de Fundaciones de Euskadi, la nueva ley, ya lleva un recorrido y establecía una serie de plazos muy taxativos, muy claros, para cumplir una serie de obligaciones. Entre ellas está como obligación importante la de la adaptación estatutaria a las disposiciones que la ley recogía, ¿no? Esto se refleja, tal y como podéis comprobar, en la disposición transitoria primera de la propia Ley 9/2016, en la que se dice que se le da un plazo a las fundaciones inscritas en Euskadi, claro, de 2 años desde la entrada en vigor de la misma, plazo que ya finalizó el pasado 14 de junio, luego estamos ya out, fuera de plazo, estamos un poco en tiempo de descuento, entonces eso no quiere decir que vayamos a ser
pues excesivamente rigurosos en cuanto que ya se produzcan una serie de sanciones, cierres registrales, tal, pero bueno, en principio hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Entonces, la intención nuestra es venir para animaros, para intentar asesoraros en lo que se pueda y para advertiros de las consecuencias graves que eso va a suponer para las fundaciones y las entidades que estéis obligadas a hacerlo, que son las siguientes. La primera que establece esa norma es: si pasado el plazo no se ha producido la adaptación estatutaria, que es una adaptación estatutaria que no admite excepción alguna, es decir, utiliza claramente, porque esa es una de las primeras cuestiones que se nos planteaba, pero si yo no tengo nada que vaya en contra de la ley, no voy a adaptar. Ya, pero es que tienes que adaptarlos, porque lo primero que va en contra de la ley es que ya te riges, tu régimen jurídico ya es una ley que no existe, que está derogada. Luego ya la primera disfunción, llamémosle así, es esa. Luego hay otras seguramente, pero esa es la primera. Entonces, hay que hacerlo, no admite excepción porque utiliza el término muy claro que deberán adecuarse, no podrán adecuarse cuando así lo aconseje o lo considere conveniente, tal. Deberán. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia es: no se procederá a inscribir en el registro acto que tenga que ser inscrito, valga la redundancia, acto, por ejemplo, apoderamientos, son importantes porque no me cabe duda de que eso es exigible para muchas actuaciones que como entidades fundacionales tenéis que hacer y tenéis que tener al día los apoderados, los poderes que se tienen, por ejemplo, modificación de los miembros del órgano de gobierno o patronato, por ejemplo, modificación o un acto de disposición o gravamen, una autorización que sea exigible por el propio protectorado, por ejemplo, autocontratación de patronos, etcétera, etcétera, etcétera. No se inscribirán. Segunda consecuencia: no se podrán obtener ayudas públicas si no se ha producido la adaptación estatutaria. Eso es mucho más grave, porque además eso, visto pues el entorno económico, financiero de las fundaciones, pues creo que no me equivoco si digo que muchas de ellas tienen un porcentaje muy importante de subvención pública de las instituciones públicas que sean, a nivel local, a nivel territorial, diputación o foral, o a nivel administración general, o incluso otras entidades, ¿no?, que ayudan. Afortunadamente es así. Entonces, eso es otra de las consecuencias. Luego, ¿qué hay que cambiar? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, yo, así labur, eta erraz esanda, indicaría 3 puntos aproximadamente, ¿no? El artículo 10 de la ley establece cuál es el contenido mínimo de los estatutos. Luego, esas cuestiones tienen que estar, ese contenido mínimo, que ahora os voy a decir cuál es, un poco está en el artículo, o sea que cualquiera lo tiene a mano para poder verlo, pero serían: en principio, si hay algún cambio relativo a ese contenido mínimo y necesario, que es el domicilio, la denominación, la finalidad, el ámbito territorial, los criterios para la atribución de los recursos a los fines, o para la determinación de los recursos a los fines y su dedicación a los fines nacionales, o para la determinación de los beneficiarios o beneficiarias que puedan ser los receptores de las actividades o actuaciones de la Fundación. Más o menos eso es un poquito. Hay unas cuestiones, creo que no se me olvida ninguna, sí, las reglas de aplicación de los recursos, a la composición del patronato u otras que puedan ser susceptibles de ser introducidas. Eso realmente, si se cambia, si la ley lo ha variado en algún momento, debe ser cambiado, ¿no? Porque si no se estaría manejando una norma de funcionamiento que no sería correcta. ¿Qué es lo que se tiene que cambiar también? Se tiene que cambiar, ¿qué se tiene que cambiar? No se puede, o se tiene que tener mucho cuidado cuando se quiere tocar algo relativo a diría, el eje fundamental de la entidad fundacional. ¿Y a qué me refiero? A los fundadores o fundadoras, lo que han determinado en la escritura de Constitución o bien en el testamento, que son voluntad de ellos al constituir o crear la fundación, y que forman parte de ese núcleo irreductible, inamovible e intocable, de alguna manera, salvo que, claro, que sea
algunas de ellas, algunas de ellas son fundaciones realmente antiguas, nos estamos encontrando un poco de todo. Entonces, hay cuestiones que, por mucho que el fundador o fundadora las haya determinado en su testamento, pues al día de hoy no pueden ser admitidas, porque la ley ha evolucionado, la ley ha cambiado y las obligaciones y compromisos que deben ser cumplidos han variado notablemente, ¿no? Pero sí que efectivamente la voluntad fundacional y sobre todo los fines. Los fines es un aspecto muy importante. Algunas fundaciones han cuestionado el registro. ¿Podemos cambiar los fines? Se pueden cambiar, pero cuidado con el cambio que se hace. Es decir, incluso hemos aconsejado a algunas, hace bien poco, que aprueben de manera igual suspensivo la modificación de fines para que luego no se encuentren con que el protectorado les diga que los fines no se pueden cambiar de esta manera o que esa redacción vulnera frontalmente lo dispuesto en la ley y que les echemos hacia atrás todo. Es decir, somos, como veis, bastante comprensivas y comprensivos en el tratamiento de este tipo de cosas, porque creo que ante todo la ley tiene que ser, en su aplicación, tiene que tener ciertas flexibilidades y ciertas, grandes dosis de buena voluntad por ambas partes para que las cosas vayan correctamente y que no se generen conflictos innecesarios que no nos gustan a nadie, ni al Gobierno vasco, en este caso registro, al que represento ahora mismo, ni a vosotros como responsables de las fundaciones o incluso gestores de las mismas, ¿no? Entonces, ¿cambia mucho la ley nueva con respecto a la anterior? Porque claro, algunos decían, si tengo todo hecho. Bueno, todo sí o no, porque ¿qué novedades introduce la ley 9/2016 respecto a la anterior del año 94? Pues básicamente, voy a intentar deciros a grandes rasgos, sin perjuicio de que cualquier pregunta o aclaración se haga e intentamos resolverla de la mejor manera. Hay una que parece que no es importante, pero para nosotros lo es, y así lo estamos indicando. Por ejemplo, la nueva ley dedica un artículo, y es el 18, a los principios de actuación y funcionamiento de las fundaciones. Y a pesar de que los principios parecen, los principios tampoco son un poco como se llama en el ámbito del jurídico, se llamaba el soft law, los principios, principios sí, siempre se dice, principios orientativos, principios generales del derecho, ¿no? Parece que no son determinaciones que tienen una fuerza normativa importante, como que son de segundo nivel, y eso no es así. Eso ya os digo que no es así. ¿Por qué no es así? Porque ya se dice en el preámbulo de la ley que una de las principales razones por las que el Gobierno vasco, en este caso, o los legisladores, también el Parlamento, no se me olvida, tuvieron en cuenta es que lo que hoy es una fundación y lo que era una fundación hace 20 años, si me remonto más atrás todavía ha cambiado más, no es lo mismo. La fundación no es lo que entendemos, y es más, a veces igual tampoco se explica muy bien qué es una fundación. Una fundación al día de hoy ha cambiado muchísimo, muchísimo, porque ha cambiado de la mano de la sociedad. Entonces, una fundación al día de hoy es un operador del mercado, un agente activo en el tráfico jurídico que a veces puede tocar lo mercantil, pero que no puede olvidar nunca, porque no está prohibido que realice actividades mercantiles, así lo dice la ley, lógicamente puede ejercer una actividad mercantil, pero no puede olvidar de ninguna manera que no es una entidad mercantil. No es una entidad mercantil, lo repito, porque a veces tenemos que ser bastante rigurosos en esto. Es una entidad no lucrativa y sus principios de funcionamiento y actuación y organización deben estar, por eso los principios son importantes, deben estar siempre orientados al cumplimiento de un fin de interés general, al cumplimiento de un fin de interés general sin ánimo de lucro y además que tiene unas consecuencias fiscales realmente muy beneficiosas. ¿Por qué? Por eso mismo, porque si fuera una entidad mercantil no tiene esas consecuencias, en cambio una entidad sin ánimo de lucro sí la tiene. Las fundaciones lo son. Cumplen un fin de interés general como si fuera una entidad institucional. Un fin de interés, que de alguna manera se dirige a la colectividad,
a una colectividad sin perjuicio de que haya una determinación objetiva del número de beneficiarios, pero que en principio debe actuar conforme a los principios del 18, que son publicidad, transparencia. Habéis oído hablar seguramente de la ley de transparencia, ¿no? Tiene que difundir a mi modo de ver, con bastante ahínco los fines para los que está, para que la sociedad lo vea y para que la sociedad confíe, porque esa confiabilidad social que se va generando por esa transmisión de la información y de lo que va haciendo la fundación de que se trate, realmente es buena para la fundación, para la sociedad en la que está e incluso para el otorgamiento o la transmisión de dotación de donativos, porque carpena me sale, pero bueno, de donativos, de cantidades, de que la gente se implique, es decir, que de alguna manera es otro de las fuentes de ingresos de una fundación, ¿no? Que haya gente anónima, personas, ciudadanos, ciudadanas como cada uno de nosotros, que se impliquen en, pues me interesa ayudar a la fundación que se dedica, yo que sé, a las familias de personas con discapacidad de Guipúzcoa, o que se dedican a esa fundación que está tan bien gestionada y que se está dedicando, por ejemplo, a ayudar a un envejecimiento activo y a una prevención de los riesgos de, pues eso, del paso del tiempo inevitable, ¿no? Y de las secuelas que va dejando en todos nosotros y nosotras, ¿no? Entonces yo creo que la publicidad y transparencia es muy importante. Además, la ley de transparencia, sabéis que es otra de las leyes que está ahí y que obliga a una serie de cuestiones, que no es el objeto de esta jornada, pero que también os animo a leer, a tener en cuenta y a cumplir a rajatabla, ¿no? Luego, principio de no discriminación, lógicamente, una objetividad, unas buenas prácticas, unos códigos de conducta, eso que decíamos, el no derecho o el derecho de baja intensidad o de menos intensidad o de menos valor, incentivar el espíritu de servicio, dice, y lo decimos aposta, porque efectivamente ese altruismo a veces se confunde y deja de ser uno de los pilares fundamentales de actuación de algunas fundaciones. No digo que así se haga, pero en algunos casos el protectorado, cuando ve algunas consultas o algunas actuaciones o comunicaciones, tiene serias dudas de si efectivamente se está cumpliendo con esa actuación no altruista y no lucrativa, o si se está haciendo alguna otra cosa que en realidad poco tiene que ver con lo que es una fundación. La colaboración leal y permanente con el protectorado, realmente tiene que haber una comunicación fluida y constante, la igualdad de género, la obligación del destino de los bienes, del remanente, de todo el dinero que se pueda tener o de los servicios que se pueda prestar al cumplimiento de los fines fundacionales y cumplidos a rajatabla, porque además hay unas obligaciones que luego mi compañero Aitor remarcará, tantos por ciento que se deben destinar al cumplimiento de fines, gastos de administración, ese tipo de condiciones son muy importantes y hay que fijarse mucho en ellas. Además de estos principios hay otras serie de cosas que también establece la ley que quería decir. Así no sé si tengo tiempo o no, me queda poquito, ¿no? Entonces, rápidamente, y si no, preguntáis lo que haya que preguntar, lo que no haya quedado claro o bien explicado. Por ejemplo, el tema del patronato, los artículos 13 a 17, el tema del patronato es un ámbito importante que ha cambiado la naturaleza constitutiva declarativa de su comunicación y de su inscripción en el registro. Eso es un tema que puede tener, aun cuando, si tampoco se pone explícitamente, está la ley que así lo dice. También otros órganos como el gerente. Antes se decía, no, hay que comunicar, solo hay que comunicar los poderes del gerente. Ahora hay que comunicar los poderes para inscribirlos, pero también hay que comunicar el gerente. ¿Quién es el gerente? Antes lo hacíamos así con una especie de atajo, diciendo, los poderes del gerente son tal, los poderes de fulanito de tal son estos, se inscriben estos, este señor es el gerente, se decía de alguna manera indirecta, ¿no? Bueno, más o menos el tema de las delegaciones, de las atribuciones que hay que dar, el artículo 18, las delegaciones de facultades que antes se decía que, en plan general, todas las que estén de la gestión ordinaria, y ahora se enumeran cuáles son las delegaciones que deben ser, cuáles son las actuaciones que pueden no ser delegables.
que no deben ser delegadas a ningún órgano, sea cual sea, porque por ley así se establece. La autocontratación, que debe ser siempre autorizada por el protectorado previamente, los actos de disposición, herencias, donaciones de gravamen, que deben ser comunicados también, no autorizados, porque también se ha intentado simplificar y el rigor del procedimiento administrativo, la participación en mercantiles, la transformación de entidades. Hay una serie de novedades que es importante que se miren, y a tal efecto hemos colgado en la página web euskadi.eus/registros o en Google Registro Fundaciones Euskadi un modelo para que os pueda facilitar el trabajo y podáis hacer una comparativa de lo que tenéis, de lo que se supone que sería el desideratum, lo que debemos entender que serían unos estatutos más o menos correctos, pero sin que lo veáis como que tiene que ser ese. O sea, es más, salvo lo que he dicho, que es muy importante, lo demás también cada fundación y cada entidad tiene su modo de organizarse, su modo de actuar, su modo de... que por supuesto es respetable y que la ley no se mete porque hay una autonomía como entidad de naturaleza privada que debe ser totalmente protegida y a salvo de cualquier injerencia pública. Gracias y ya con esto termino. Eskerrik asko, Itziar. Hemos metido esto como una cuña, pero nos parecía oportuno por plazos, sobre todo porque hicimos una jornada creo que fue en marzo, en Vizcaya, en Bilbao, sobre ese tema, y muchas de las fundaciones que os habéis apuntado igual no lo conocíais, entonces nos parecía muy adecuado, además viendo que la fecha ha pasado y que faltamos, muchas fundaciones todavía faltan por hacer el cambio. Pasamos a Aitor. Si hubiera preguntas de esto, sí os pediría, como al final pues están asociaciones también, que las dejemos para el final, y seguramente pues la gente del departamento pues os podrá atender o daros una referencia donde hacer las consultas. Aitor lo que nos va a presentar es la forma de presentar las cuentas anuales, tanto para fundaciones como para asociaciones de utilidad pública, de manera telemática. Ya eso de ir al ACUA y dejar la documentación allí ha pasado a la historia. Ahora hay que hacerlo así, y entonces pues se nos abren un montón de interrogantes de cómo vamos a ser capaces de hacerlo, y creo que la presentación de Aitor os va a ayudar un montón, y luego ya se pondrá la disponibilidad en la propia web del registro de fundaciones de poder repasarla cuando os metáis a la faena. Aitor, eskerrik asko. Eskerrik asko, Ramon, eskerrik asko zuei ere bai gurekin hemen egoteagatik. Jakin badakigu zuetako askok, batzuk, 2017ko kontua da aurkeztu dituzuela, baina oraindik aurkeztu ez dituzunentzako fundazio naiz herri onurako elkarte, uste dugu interesgarria eta oso importantea izango dela aurkezpen hau, azkenean nobedade potoloa dalako aurtengoa, 2017ko kontuak aurkeztu beharko direlako bakarrik bide elektronikoan bidez, eta nobedade importantea daude sinadura elektronikoan, formularioetan eta bar. Decía que eskerrik asko por estar aquí con todos nosotros. Algunos de vosotros y vosotras seguramente que ya habéis cumplido el trámite de presentar las cuentas del año 2017 de las fundaciones y asociaciones de utilidad pública de manera electrónica, pero para los que todavía no habéis realizado el trámite, entendemos que esta presentación os será interesante debido a todos los cambios que son significativos y que nos cambian pues también el paradigma de lo que era el papel y las cuentas anuales que hasta ahora había sido la forma de trabajar con todas las administraciones. Y el primer paso, pues creo que con las cuentas anuales es importante y además es significativo. La primera parte, la normativa, ya la ha comentado Elisabete, la obligación de relacionarse con la administración. Para todos los trámites, además, el 2 de octubre de 2018, para todas las personas jurídicas será obligatorio relacionarse para todos y cada uno de los trámites que lleven a cabo fundaciones y asociaciones de utilidad pública con la administración. Tendrán que realizarse únicamente a través de los medios electrónicos. Aquí, en nuestro caso, para las fundaciones y asociaciones de utilidad pública, nos hemos adelantado a través de la orden que comentaba Elisabete y efectivamente pues es un primer paso para ver un poco lo que nos viene encima, por decir de alguna forma.
Los plazos para fundaciones, el límite es 31 de julio, siempre y cuando las cuentas, porque ahora la ley de fundaciones, a diferencia de la ley de asociaciones, que establece como límite para la presentación de las cuentas el 30 de junio, para las fundaciones el límite puede ser ampliado hasta el 31 de julio, pero siempre y cuando el patronato se reúna el 30 de junio. De aquí que la ley de fundaciones establece que las cuentas deberán de presentarse los 30 días siguientes a la aprobación de las cuentas por parte del patronato. De ahí que si las cuentas las ha aprobado el patronato el 30 de junio, tengamos un mes, digamos, la filosofía también del registro mercantil, un mes más hasta el 31 de julio. La orden del consejero del pasado 20 de abril, que se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco, establecía básicamente dos novedades. La primera de ellas estaba relacionada con unos nuevos formularios que a partir del 20 de abril son de obligado cumplimiento. El primero de ellos es un formulario PDF autorrellenable para el balance y la cuenta de resultados. Es un formulario que será obligatorio para todas las fundaciones y asociaciones de utilidad pública a partir del ejercicio 2017, incluido el 2017. Ese balance y cuenta de resultados tendrá que rellenarse en ese PDF autorrellenable concreto que tenemos colgado actualmente en la página web de registros administrativos. Luego ya lo veremos también dónde, cómo. El segundo formulario que se establecía por la orden era un certificado de aprobación de cuentas. Era un modelo de aprobación de cuentas por parte de la Asamblea General, por la Asamblea de las Asociaciones o por el patronato. Ese modelo de certificado de aprobación de cuentas es un modelo que a pesar de que es facultativo, que puede ser utilizado o no por vosotros y vosotras, la orden decía que tenía que seguir un contenido mínimo que era el que se establecía en ese formulario modelo. Por lo tanto, a pesar de ser facultativo, nosotros recomendamos, para que no estemos obviando ninguno de los apartados mínimos, recomendamos que utilicéis también ese modelo orientativo que también está colgado en la página web del portal de nuestra dirección. Y la memoria no se ha visto modificada por la orden del consejero, por lo tanto podéis seguir utilizando la misma memoria que habéis venido presentando hasta ahora. De hecho, pues bueno, también recalcar que las memorias que elaboráis asociaciones de utilidad pública y fundaciones cada vez son memorias más completas, que están mejor adaptadas a la normativa contable aplicada a este tipo de entidades, que también, lógicamente, es algo de agradecer este esfuerzo que se ha llevado a cabo en los últimos años de adaptación a la normativa, y entendemos pues, que es un camino a seguir en cuanto a la transparencia que comentaba Itziar, que es uno de los principios que debe regular a este tipo de entidades. Y la segunda novedad de esta orden es la novedad más significativa, que obligaba a que todos los documentos que formaban parte de las cuentas anuales, balance y cuenta de resultados, memoria y certificado de aprobación de las cuentas, así como el informe del auditor, todos estos documentos tenían que venir firmados electrónicamente. Las cuentas anuales, en este caso, balance, cuenta de resultados, memoria, tienen que venir firmados, además, lo dice la orden, por dos personas, secretario y presidente, secretaria y presidenta de la fundación o de la asociación, pero, y esta es la novedad, a través de firmas electrónicas, certificados electrónicos. De aquí que muchas asociaciones de utilidad pública y fundaciones hayan tenido que correr a alguna oficina a sacarse un certificado electrónico, porque en muchos casos quizás la asociación solo tenía un certificado, o tenía un certificado pero a nombre del gerente o de la persona que ostentaba el apoderamiento general, pero la orden establecía concretamente quién debía firmar las cuentas electrónicamente, y solo podía ser por secretario, secretaria y presidente, presidenta.
Y ahora, un poco también como contexto, ¿qué necesita una asociación o una fundación para poder relacionarse con la administración pública? Aquí hay un abanico de posibilidades cada vez más amplios, y que es verdad que luego os vamos a hacer una recomendación de cuáles son los certificados que entendemos que son más ágiles para relacionarse con la administración, pero hay diferentes posibilidades para relacionarse con la administración, desde el DNI electrónico, certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y por supuesto los que nosotros a partir de ahora vamos a recomendar, que es el juego de barcos y la tarjeta ISEMPE de ciudadano o ciudadana. Decía que íbamos a establecer unas prioridades, una especie de opciones más recomendadas. La primera que se recomienda desde esta dirección es la opción 1, que es juego de barcos. Cualquier persona puede acudir a una oficina, que a continuación diremos dónde se pueden conseguir estos certificados. Es un juego de barcos, es una tarjeta, digamos, virtual, que es mucho más sencilla que la segunda opción, que quizás es la que más habituados estamos a ver. Es una tarjeta física, la opción 2, una tarjeta de un DNI electrónico, una tarjeta ISEMPE verde, pero la primera de ellas, la opción juego de barcos, es una opción que entendemos es mucho más ágil, luego veremos por qué, para relacionarse con la administración. Y de ahí que muchos secretarios, secretarias o presidentas de asociaciones y fundaciones estén optando por esta primera opción del juego de barcos. Además de estos certificados como persona física, muchos de vosotros y vosotras también veníais trabajando con una tarjeta, un certificado de representante de entidad, que también es totalmente válido para poder relacionarse con la administración. Y además puede ser válido también para firmar electrónicamente estas cuentas, pero digamos que estos certificados de representante de entidad solo, porque así lo establece ISEMPE, solo se otorgan a los que ostentan la representación legal de la fundación o de la asociación, presidentes o presidentas. De ahí que en muchos casos el secretario o la secretaria haya tenido que y tendrá que sacarse su propio certificado como persona física, a no ser que tenga un apoderamiento general, que también es una opción que establece la normativa para otorgar este tipo de certificados de representante de entidad. Más información en isempe.eus, donde se detallan todos los trámites para obtener este tipo de certificado de representante. Y además, el Gobierno vasco, a través de una normativa propia, establece la obligación de inscribir a las personas que vayan a actuar en nombre de una asociación o en nombre de una fundación, inscribir en el registro electrónico de representantes. Si bien es verdad que a día de hoy nuestra plataforma, la del registro de asociaciones y la del registro de fundaciones, no está cerrada, es decir, no está cerrada para aquellas personas que no estén inscritas en este registro electrónico de representantes, puede que con un corto plazo esas personas no puedan actuar en nombre de una asociación, una fundación, si no están también inscritas en este registro electrónico de representantes. Digamos que ahora se está flexibilizando esa puerta abierta para que estos primeros pasos de relación con la administración electrónico sean asequibles, aunque no fáciles, algo más asequibles. Pero, lo dicho, os invito también a informaros en la sede electrónica del Gobierno vasco, en el apartado de registro electrónico de representantes, para que en un corto plazo no tengamos sustos. De todas formas, esta presentación también a día de hoy, de hecho, ya está colgada en www.euskalherria.org,
euskadi.eus/registros, porque entendíamos que al final, evitando que tengáis que tomar tantas notas el día de hoy, bueno, pues también tenemos subida esta presentación y podéis echarle un vistazo más detenidamente mañana en nuestro portal web. ¿Qué es la tarjeta Juego de Barcos? Opción 1 que recomendábamos es un certificado mucho más sencillo, pero que también es totalmente válido para relacionarse con la administración. Nivel de seguridad alto, no necesita ningún lector de tarjetas, no necesita físicamente un software para leer esa tarjeta porque es una tarjeta virtual. De hecho, no hace falta ni que tengamos impresa esa tarjeta. Es una serie de juego de barcos, una serie de códigos que podemos imprimírnoslos o no. Puede que tengamos esos códigos guardados en el ordenador y que únicamente los consultemos cuando necesitemos hacer un trámite. Es una tarjeta totalmente gratuita, luego veremos dónde podéis haceros con una de ellas. Y el proceso para obtener esta tarjeta, de una forma un poco resumida, es el que os voy a... Necesitáis, luego veremos dónde, identificaros con un DNI electrónico y con un número de DNI, simplemente acudiendo presencialmente a una oficina de las que luego comentaremos. Con vuestro DNI os pueden dar en el momento esta tarjeta y en ese mismo momento os solicitarán que les facilitéis a la persona que os está realizando el trámite de emisión de la tarjeta, os solicitará que le facilitéis un correo electrónico y un teléfono móvil, un número de teléfono móvil, porque a ese número de teléfono móvil os enviarán la primera contraseña de esta tarjeta. Luego, además, esa contraseña se puede cambiar en cualquier momento, pero de hecho creo que os solicita cambiarlas, la contraseña solicita cambiarla. Y a posteriori, lo que comentábamos, al correo electrónico recibiréis las claves, las coordenadas para poder tramitar con la administración. Luego veremos también más detenidamente cómo es el proceso. Y con esta tarjeta o con cualquier otra tarjeta, ¿qué podemos hacer con la administración? Podemos entrar en la sede electrónica del Gobierno vasco, en el apartado Mi Carpeta, donde podemos hacer un seguimiento de todos los trámites que hemos realizado con la administración. Podemos entrar en la carpeta de salud de Osakidetza y consultar toda la información personal, dado que es una tarjeta de persona física. Podemos actuar en numerosas sedes electrónicas, Diputación Foral de Guipúzcoa y, por supuesto, en el registro de fundaciones y registro de asociaciones, para la presentación de cuentas y para cualquier otro trámite. ¿Dónde podemos conseguir una tarjeta de BACU o juego de barcos? Pues cada vez en más sitios, pero a día de hoy la página web isenpe.eus establece los siguientes, que son en cualquiera de las oficinas de Susenean de atención a la ciudadanía del Gobierno vasco, en Vitoria, Bilbao, Donosti, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, en cualquiera de las oficinas de la Diputación Foral de Guipúzcoa también emiten estas tarjetas juego de barcos, en las oficinas del Ayuntamiento de Donosti, en algunos ayuntamientos del territorio histórico de Guipúzcoa también. En la página isenpe.eus se detallan se enumeran las oficinas donde emiten estos certificados. Además, también se emiten en todos los centros de salud de Osakidetza y en los centros de Kaceta Gunea. Y un poco con este contexto, pues ahora empezamos a lo que es el objeto de la jornada también, que es la presentación de las cuentas por primera vez a través de esta plataforma electrónica y con este nuevo procedimiento. Hemos resumido un poco el procedimiento en 6 pasos. El primero de ellos sería descargarse esos formularios de obligado cumplimiento, descargárselos en el ordenador. No se puede
empezar a elaborar, a completar esos documentos si no están previamente descargados en nuestro PC o en nuestra tablet o lo que fuera. Una vez que hemos guardado en nuestro ordenador estos PDFs, bueno, el PDF del balance y de la cuenta de resultados y el Word, porque es un formato Word para el certificado de la aprobación de cuentas. Entonces ya podemos empezar a completarlo. Esta es la página web que conoceréis vosotros y vosotras, que es el portal web de registros administrativos, www.euskadi.eus/registros. En este apartado superior izquierdo hay dos casillas para asociaciones o fundaciones, y en cada una de ellas hay una opción que es realizar trámites con cada uno de esos registros. Y uno de los trámites que se enumeran en este apartado es el de las cuentas anuales. Haciendo clic en el trámite de las cuentas anuales, tanto en fundaciones como en asociaciones el nombre es similar también, presentación de las cuentas anuales por parte de las asociaciones de utilidad pública. Y aquí están los documentos de obligado cumplimiento, que son el balance y cuenta de resultados en formato PDF autorrellenable, en cada uno de sus 4 formatos que ha comentado previamente Ramón, dependiendo de si es una entidad que puede presentar cuentas anuales abreviadas o pymes, o si es una entidad que está obligada a presentar balance de situación y cuenta de resultados en modelo normal. Sería descargarnos estos documentos, y también recomendamos descargaros también el certificado de aprobación de las cuentas y completarlos. Esto es uno de ellos. Sería completar los datos que están sombreados en gris para el ejercicio 31 de diciembre de 2017. Y al final hay una opción que dice validar y que, por cierto, estos últimos días ha tenido algunos inconvenientes que ahora os comentaré. Es un botón validar que permite internamente y únicamente internamente para la asociación o para la fundación hacer unas comprobaciones previas. Digamos que nos da unos avisos si el activo no coincide con el pasivo o el patrimonio neto, si hay unos descuadres en los estados financieros. Y hay uno de ellos que venía detectándose un error en este apartado. Salía, digamos, un mensaje, en algunos casos salía un mensaje de las variaciones, no coinciden las variaciones en el patrimonio neto con las variaciones del balance con la cuenta de resultados. Bueno, creo que si no se ha corregido ya, estará en breve a corregirse. Pero lo que os decía, no es una validación obligatoria, simplemente es una validación interna a vuestros efectos, digamos, para avisaros y evitar que se envíen estados financieros descuadrados, porque luego se va a recibir un requerimiento con ese aspecto. Por lo tanto, nos da una especie de aviso. Si detectáis que las cuentas están correctamente presentadas, y si no dais a validar, tampoco pasa nada. No es obligatorio dar al botón validar, simplemente es una opción. Completamos los formularios y convertimos en PDF porque, como hemos comentado anteriormente, todos los documentos que forman parte de las cuentas anuales ahora tienen que firmarse electrónicamente a través de un certificado electrónico. Por lo tanto, esos documentos todos tienen que estar en formato PDF. El balance y cuenta de resultados ya os lo facilitamos en un PDF autorrellenable, pero el resto de documentos se tienen que convertir previamente a PDF para poder enviarlos a la firma. Y en el paso 4 y en el paso 5 son los pasos que más quebraderos de cabeza nos están dando a todos y a todas, que son la firma de estos PDFs por parte del secretario
o la secretaria y por parte del presidente o presidenta de la fundación o asociación. En este caso, luego veremos cómo, primero tiene que subir, luego veremos a la plataforma, el secretario. El secretario será la primera persona porque es la persona que tiene el poder certificante, la persona que tiene que firmar en primer lugar estos documentos. Y a posteriori lo tendrá que firmar la persona que ostenta la presidencia. No se aceptarán documentos firmados de forma manuscrita. Bueno, se pueden firmar de forma manuscrita porque conocemos que, digamos que hemos venido trabajando con esas dos filosofías. Hay quien todavía sigue elaborando sus cuentas en papel y a posteriori esas cuentas en papel firmadas de forma manuscrita ahora tendrá que firmarlas una segunda vez de forma electrónica. Entiendo que en el corto plazo pues todo el mundo firmaremos las cuentas únicamente a través de medios electrónicos y posiblemente no se pasen a firma manuscrita, pero todavía pues es inevitable esa doble firma. En algunos casos así están llegando y es totalmente válido. Sí que es verdad que el balance y cuenta de resultados en formato PDF autorrellenable no puede imprimirse, es decir, no puede firmarse de forma manuscrita. Ese PDF, balance y cuenta de resultados, tiene que firmarse únicamente porque de ahí que el formato es un PDF autorrellenable para que únicamente se firme de forma electrónica. Y ahora vamos digamos, al procedimiento más novedoso, que es el de la firma. ¿Cómo firmamos estos PDFs? El balance y cuenta de resultados, cómo firmamos la memoria y cómo firmamos el certificado de aprobación de las cuentas. Nosotros recomendamos firmar estos documentos en iSempe, aunque somos conocedores de que hay diferentes plataformas, diferentes softwares, diferentes sistemas para firmar PDFs, pero entendemos que este es el más ágil para asociaciones y fundaciones. ¿Por qué? Porque permite firmar un mismo documento por dos personas. Permite que un PDF primero lo firme la secretaria y a posteriori lo firme la presidenta. Luego veremos cómo. www.isempe.eus. Aquí en la parte lateral derecha hay un apartado que dice Servicios, herramientas. Ahí es donde tendremos que hacer clic y nos enumera una serie de herramientas de iSempe. La herramienta es la que tenemos que hacer clic, es en la herramienta de firma. Y a posteriori tendremos que indicar firma de documentos. Esta es la plataforma para firmar los PDFs, que no es la plataforma para enviar las cuentas, porque luego la plataforma para enviar las cuentas es otra. Pero a día de hoy tendremos que firmar esos PDFs anteriormente a enviarlos a través de nuestra plataforma, que luego veremos cómo también. Primero tenemos que traerlos a esta plataforma de isempe.eus o a otra que vosotros utilicéis. En este apartado seleccionaremos el archivo de nuestro PC, por ejemplo, el balance y cuenta de resultados, y lo que comentábamos, primero lo firmaremos con el certificado electrónico de la secretaria. La secretaria tendrá que identificarse con su tarjeta juego de barcos o con su certificado digital, y la propia plataforma de iSempe nos devuelve ese PDF, pero ya nos lo devuelve firmado electrónicamente por la secretaria. Ese PDF, cuando nos lo devuelve la plataforma, ya no es el mismo que hemos subido previamente, sino ya tiene encriptada la firma electrónica de la secretaria. Y entonces ese es el PDF que tiene que firmar el presidente o la presidenta de la fundación o de la asociación. Un PDF que el presidente tendrá que firmar, un PDF que previamente ya había sido firmado por la secretaria. Eso es importante y
y novedoso. Primero la secretaria, y una vez que la secretaria tiene el PDF firmado, ese PDF firmado lo firmará la presidenta. Y ahora sí, ahora ya cuando tenemos esos PDFs firmados por las dos personas, porque cuando la presidenta vuelve a hacer el trámite, le volverá la plataforma a devolver el PDF y ya tendrá ese PDF encriptadas, incrustadas dos firmas digitales, la del secretario y la del presidente. Y entonces ese PDF ya sí que lo tenemos disponible para subir a nuestra plataforma de presentación de cuentas. No se puede presentar hasta que no tiene esas dos firmas. Esas dos firmas se pueden hacer en dos momentos diferentes. Puede el secretario firmar hoy el PDF, enviárselo el PDF firmado por parte del secretario, se lo envía al presidente por correo electrónico o en un pendrive, y el presidente cualquier otro día puede firmar ese mismo PDF a través de esta plataforma. No tiene por qué ser en el mismo momento. Y ahora tendríamos que volver a la plataforma que os hemos comentado antes, y justo debajo de los modelos de balance, de cuenta de resultados, de memoria, justo hay una opción que dice acceso a la presentación electrónica de las cuentas anuales. Tendremos que hacer clic en ese apartado, volver a identificarnos con un certificado electrónico. Lo que os comentaba, este trámite ya no necesariamente lo tiene que realizar el presidente o el secretario, lo puede realizar cualquier otra persona. A día de hoy esta plataforma está abierta a que cualquier persona realice el envío de los PDFs firmados a través de esta plataforma, pero sí que es verdad que lo que os comentaba, puede que esa persona en un corto plazo tenga también que estar inscrita en ese registro de representantes. Y después de identificarnos, nos tendremos que identificar como fundación, o un poco detallar cuál es el nombre de la fundación a la que representamos. Nos solicita una serie de datos estadísticos, por llamarlo de alguna forma. En el primer paso, ahí en la parte derecha hay una opción que dice guardar. En todo momento podemos guardar el trámite para evitar que haya pérdidas de información. Nos permite guardar el trámite en el segundo paso, creo que es en el segundo paso de rellenar los datos. Y una vez que hemos guardado los datos, en cualquier momento, por ejemplo, si tenemos una caída en el servidor o se nos cae o se nos apaga el ordenador, en cualquier momento podemos volver a este trámite, y aquí habrá, digamos, en un apartado de pendientes los trámites que todavía no hemos finalizado. Es una opción que permite esta plataforma. Y a posteriori, en el tercer paso, ya será adjuntar a estos documentos. Uno, el balance y cuenta de resultados. 2, la memoria. 3, el certificado de aprobación de las cuentas. 4, el informe de auditoría para aquellas entidades que estén obligadas a auditarse. El informe de auditoría también tendrá que estar firmado electrónicamente, como no podía ser de otra forma, en este caso por el auditor, que tendrá que firmar electrónicamente el informe de auditoría. Y el último paso, el último punto, que es un punto novedoso, habla de informe anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta. Es un estado nuevo que viene también de una normativa estatal que establece una obligatoriedad para las fundaciones y para las asociaciones, y dice que es del 2003, creo que es un acuerdo en concreto de la CNMV, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores de 2003, del 22 de noviembre, si no recuerdo mal. Quiero decir que ya es antiguo, pero bueno, pues ahora nunca es tarde para adaptarnos a estos procedimientos. Lo que viene a decir es,
estarán obligadas anualmente a presentar un informe del grado de cumplimiento del Código de Conducta todas las asociaciones y fundaciones que realicen inversiones financieras, todas las fundaciones que tengan invertido su patrimonio en acciones, fondos de inversión y similares. Ahí en ese acuerdo de 2003 os podéis haceros con toda la información que dice y toda la normativa, pero básicamente es un poco, la filosofía es esa, un código de conducta que lo que nos viene a decir es, como asociaciones, como entidades sin ánimo de lucro que somos, no podemos llevar a cabo inversiones de cualquier modo. Tenemos que tener una serie de políticas, una serie de criterios de actuación a la hora de invertir. No somos una entidad especulativa, no somos una entidad que se dedica a ganar dinero con nuestras inversiones. Tenemos que tener una serie de criterios a la hora de invertir, de diversificación de inversiones en mercados, una serie de valoración de riesgos de nuestras inversiones, y eso es lo que viene a obligar este código de conducta a este tipo de entidades. Sería anualmente un documento que tendría que aprobar el patronato, que lógicamente solamente hay que redactarlo en caso de que haya habido inversiones financieras. Solamente tendrán que redactar este documento las fundaciones y asociaciones que lleven a cabo inversiones financieras. Y si no ha habido sustanciales modificaciones en este código de conducta de un ejercicio al otro, pues simplemente el informe será reducido, porque ya el original, digamos que ya se habrá presentado en ejercicios anteriores. Y esto sería un poco el procedimiento para la presentación de las cuentas. Una vez que hemos adjuntado todos estos documentos, en el último paso cuarto, nos vuelve a pedir que firmemos con este certificado electrónico con el que previamente nos habíamos identificado, y habremos finalizado el trámite a posteriori. Nos da una especie de justificante, documento justificativo en el que se señala las cuentas han sido presentadas, este documento han sido aportados con esta fecha, este día y esta hora. Y bueno, somos conscientes de que esto que yo os he contado, digamos, de una forma, entiendo yo que para mí es sencillo, para muchos de vosotros y vosotras, la primera vez que llevéis a cabo este trámite, muy posiblemente a la primera no lo consigáis hacer, porque cualquier trámite electrónico indudablemente tiene sus pegas, como cualquier cambio, como cualquier nuevo procedimiento, entiendo yo. Todos los cambios al final nos hacen cambiar esa filosofía de trabajo que teníamos tan mentalizada, y al final es indudable que haya problemas. Bueno, pues en algunos casos de ellos, serán a la segunda. Puede que en algunos casos a la tercera consigamos hacer el trámite. Para ello también hay una serie de teléfonos, por si acaso entendéis que no hay respuesta a los errores que está dando la aplicación. Pues bueno, hay una serie de buzones, el teléfono 012 o 945 01 8000 de atención a la ciudadanía de Susenean. Y también buzones en euskadi.eus para ayuda y para consultas. Lógicamente, luego también a través del registro de fundaciones y a través del registro de fundaciones, de asociaciones, telefónicamente trataremos de daros toda la ayuda que podamos para este nuevo trámite. Quizás pues todos estos aspectos más técnicos tengamos que, en algunos casos, que redirigirlos al teléfono de atención a la ciudadanía, que son los expertos en la sede electrónica del Gobierno vasco, y poco más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitor. Galderaren momentuen, si habéis podido asimilar todo lo que ha ido comentando Aitor y sois capaces de identificar alguna duda o algún...
el presidente y secretario para la firma. La verdad es que aquí creo que te voy a poder ayudar poco, pero si no me equivoco, el presidente es el que ahora, una vez ya como representante, tiene que otorgarle la representación a el secretario. Si no me equivoco, pero ya te digo, seguro que te van a poder asesorar mucho mejor que yo en el servicio de atención a la ciudadanía. Porque el presidente creo que es el que tiene la... El presidente puede otorgar varias representaciones. Como entidad... Es que la persona que ostenta la representación legal no es la entidad, es el presidente. Entonces es él el que tiene que otorgar esas representaciones. Si no estoy equivocado, yo creo que es así. Sí, es así. No. No. La solicitud. Sí. Sí. Puede presentarlo, Cualquier otra persona. puede presentarlo al presidente o cualquier persona. Cualquier persona. Autorizada. Cualquier persona que... No, 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 no. Bueno, sí, a ver, yo entiendo que bueno, pues que al final la lógica nos dice que es el secretario el que el que efectivamente emite ese certificado, es el que lo redacta, el secretario, el que tiene el poder certificante, y la labor del presidente, así se establece en los estatutos y en la ley de fundaciones, si no me equivoco, también es la de dar el visto bueno a esa documentación que previamente había elaborado el secretario. Entonces, bueno, lo lógico sería que fuera por ese orden, y bueno, que habrá que ser más flexibles, pues por lo menos este año. Ha habido algún error, sí, ahí también, no sé, ahora mismo yo creo, no sé, no te sabría decir, pero yo creo que sí, ya recuerdo que había habido ese problema. No sé si a día de hoy está, ya lo voy a consultar hoy mismo a ver si lo han corregido, porque solicitamos que se subsanase eso porque estaba como duplicado un archivo. Bueno, al final el PYMES y el abreviado son idénticos. El PYMES, el estado financiero de PYMES es idéntico al de abreviado. Entonces, bueno.
pero sí que tenemos una clasificación pues que es un poco la que establece también la propia normativa vigente y sí que creo que ha habido algún error con eso, sí. No, simplemente en esa... Sí, en ese acuerdo, creo que es 22 de noviembre de 2003, se establece una especie de pautas. Yo os recomendaría echarle un vistazo y ahí, bueno, pues seguir un poco esas pautas que te indica ese acuerdo y hacerlo en esa misma filosofía. No tiene que ser algo muy extenso necesariamente. Sí, en internet, poniendo informe anual del grado de código de conducta, sale el primer resultado en Google, te saldrá esta información. Y me imagino que habrá que firmarlo también por secretario. Sí, sí, la lógica nos dice que ahora, a partir de ahora todos los documentos vengan firmados también por... Sí que es verdad que la orden del consejero habla de las cuentas anuales, balance, cuenta de resultados y memoria, pero bueno, es un poco la coherencia de... Según Txoa. Sí, una vez que ya está, digamos, iniciado el procedimiento antes del 30 de junio, que se hace a través de esta plataforma, después en nuestra sede electrónica, no sé si conocéis el apartado Mis gestiones de la sede electrónica, ahora se llama Mi carpeta. En la sede electrónica del Gobierno vasco hay un apartado que se llama así, Mi carpeta, y ahí, identificándote con la misma tarjeta con la que has realizado el trámite, tendrás abierto ya el trámite de presentación de cuentas. Y ahí hay una opción que dice adjuntar documentación. En cada momento el ciudadano tiene opción de aportar todos los documentos que desea. Hasta que no haya una resolución, está abierto a que aportes todos los documentos que... Para las notificaciones te llega un aviso. Por correo electrónico, si facilitas el móvil, te llega un aviso diciendo que tienes una notificación. La abres... Para la firma de documentos no, porque digamos que él actúa, para la firma de documentos no actuamos como, actúa en nombre de yo, Aitor. Totalmente, ahí digamos que nosotros como registro tendremos que comprobar cuando nos lleguen esas cuentas que está firmado por quien realmente tiene la representación, quien es presidente, quien es secretario, si tiene inscritos esos actos esos cargos en el registro de asociaciones, y si los tiene inscritos, lógicamente es correcto, no hace falta que tenga ninguna vinculación. Otra cosa es para luego hacer el envío. Para luego hacer el envío, que decíamos que no necesariamente que lo podía realizar cualquier persona, pongámonos un administrativo o un tesorero de una asociación, esa persona ya sí que tiene que tener una vinculación a la asociación para poder enviar esos documentos. O la suya propia de tesorero. Pongámonos que yo, como tesorero de una asociación, quiero realizar el envío de las cuentas. Yo... Cualquiera. Un tercero. ¿O un tercero? No. Tiene que tener consentimiento o si lo quiere hacer con el certificado del otro, pues su consentimiento para hacerlo en su nombre. Y si no, pero en cualquier caso, esa persona tiene que estar, por eso decíamos que tiene que tener, que aquí a día de hoy está abierto, pero esa persona va a tener que estar inscrita en lo que decíamos, registro electrónico de representantes, para poder relacionarse con la administración. Digamos, ese es el paso que nos falta todavía, o que entiendo que os falta. Segundo va. Sí.
Perdón, a ver. Claro, es que... No, Puedes... pero puede ser un trabajador de la organización. Bueno. Puede realizarlo cualquier persona. Tenemos más preguntas. Espera un segundo. Es que está esperando. A ver. Ahí. Sí. Ese PDF que subimos a ISEMPE, ahí a seleccionar documento, lo firmamos y luego nos dice descárgatelo porque ya está firmado correctamente. Te permite abrirlo o descargarlo a tu ordenador. Sí. Generalmente, cuando hay una modificación de junta o patronato, se exige la firma del presidente anterior y entrante saliente, secretario entrante saliente. ¿Quién hace el trámite? Pues el entrante, se supone, y a los salientes, ¿no? Entiendo yo. Yo creo que los entrantes, es que... Estamos con dudas, como veis. En este caso solemos pedir las firmas de entrantes y salientes. El mercantil, la legislación mercantil a veces sí que es a veces sí que nos miramos un poco lo que dice el registro mercantil, pero por ejemplo nuestras normas de entidades no lucrativas, tanto asociaciones, en asociaciones por ejemplo deben firmar presidente entrante, saliente, secretario entrante, saliente. Tampoco vamos a ser muy rigurosos en esto hasta que no fijemos unos criterios que desde luego trasladaremos para que tengáis todos una seguridad jurídica de que hacéis las cosas bien o no, porque claro, hay muchas cuestiones que tienen que ser analizadas un poquito con detenimiento y estudiadas, ¿no? Para llegar a conclusiones pues, con cierto fundamento, ¿no? Pero bueno, os trasladaremos esto. Tampoco vamos a rechazar cosas que entendamos pues, por cuestiones formales, ¿no? De alguna manera. Si tenemos duda, pues lo que haremos es avisaros como de costumbre y comentarlo antes de dictar una resolución de desestimatoria o denegatoria con el rechazo de todo el trámite. Eso es algo que antes de hacerlo pues intentamos agotar otras vías, ¿no? de comprensión de la situación. Es que es una cuestión esa que no es una normativa específica nuestra, es de la normativa de las leyes que se han mencionado anteriormente, la Ley 39 de 2015, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que regula todo este tema de la tramitación electrónica, la obligatoriedad de hacerlo para determinadas personas o entidades, y que también regula el registro que llama esa ley de apoderamientos, que es el de representantes en realidad.
y que establece la obligatoriedad de la inscripción. Sí. Con el registro de fundaciones, sí. Con el registro de fundaciones, sí. Tenemos que casarlo todo, ¿no? Sí. Nosotros hemos, digamos, hemos puesto como opciones prioritarias o, digamos, de primer nivel el juego de barcos y la tarjeta ciudadano de Isempe, porque entendemos que a día de hoy son las tarjetas que muestran menores problemas. Soy conocedor de, por supuesto se puede firmar, pero soy conocedor que el DNI electrónico, por ejemplo, Está dando problemas. necesita una renovación, no sé si semestral, de las claves, o no sé, corregirme que no sé, pero bueno, que la realidad que nos está, la problemática, la experiencia que tenemos es que está dando más problemas para la firma electrónica ese documento, pero no obstante es totalmente válido. No, la persona es personal, no, tiene que ir la persona, ella. Sí. Pero es personal, no es de presidente. Es personal. Sí, tienen que ir físicamente, Claro. sí. Claro. Es personal. A ver. Realmente es el representante de la entidad. Con ese certificado es algo bastante habitual, Es de ese que entidad, comentas, la es representante de no es entidad. tarjeta Como el representante es la presidenta, esa persona puede firmar con ese certificado ya todos los documentos, porque está a nombre de la presidenta. No tiene que adicionalmente sacarse una de persona física necesariamente, porque ya tiene uno de representante de esa entidad, que es totalmente válido para firmar. Y actúa como representante. ¿Quién me dices? El auditor. Esas tienen que firmarlas el presidente y el secretario. Manualmente. No tienes. A ver. Digamos que, por eso comentaba antes, que a día de hoy estamos trabajando, este primer año nos ha pillado un poco pues, esa doble convergencia. Tendremos todo firmado en papel, habrá que escanearlo, por eso decía que salvo con la salvedad del balance y cuenta de resultados, que no puede estar firmado de forma manuscrito, porque tiene un formulario que si no reconocería, digamos, nuestro aplicativo, lo echaría para atrás. Toda la documentación restante, memoria, incluso el certificado de aprobación de las cuentas, puede venir firmado de forma manuscrita, escaneado y luego llevado a firma electrónica sin ningún problema. Sin ningún problema. Sí, el problema, yo les he comentado antes, es que el auditor no te quiere firmar digitalmente solo las 5 hojas de ahora del informe, porque lo que dicen es que no se pueden presentar de manera separada de las cuentas y de la memoria. Entonces, si lo agrupas en un único PDF, te dice que él no puede firmar las cuentas y la memoria que vienen anexas porque no es su responsabilidad. Bueno, yo creo que es un cambio de chip en el que pues habrá que manejarse ahora, un poco para la experiencia que podéis tener con los auditores, Sí. explicarles que si nos están requiriendo una firma digital, que ver cómo somos capaces de hacerla, porque tú estás en ese juego de que si solo firma la parte que les corresponde, tú no tienes un PDF completo que poder colgar, y si les toca firmar todo, te dicen que no tienen que firmar todo. Bueno, yo he tenido cierta tensión esta semana con ellos, pensaba que iban a venir, no les veo y bueno, pues un poco para aclararlo, yo entiendo que ahora en esta fórmula pues es donde
la disposición desde el registro pues es la de ir viendo cómo lo vamos enfilando, ¿no? Es un cambio de chip en el que los propios auditores pues tendrán, o el ICAT tendrá que buscar la fórmula en el que el documento que se firme sea todo lo que obliga a ir, pero la responsabilidad del auditor se ciña a su parte. Eso es, pero hasta que eso se regule, pues aquí andamos improvisando un poco. Bai. Bai, 2007ko kontuak ere bai elektronikoki sinatu behar. Apirilaren 20ko ez agindua sartu zen indarrean Euskal Herriko aldizkarian apirilaren 20an. Orduan, apirilaren 20a baino lehenago aurkeztutako kontuak, data da noiz aurkeztu duzuen dokumentazioa. Dokumentazioa aurkeztu baldin bada erregistroan apirilaren 20tik aurrera, dokumentu guztiak aurkeztu behar dira ja prozedura barrian oinarrituz. Bai. Pues sí, efectivamente, como me dice la directora ahora y hemos analizado en el servicio suficientemente, aun cuando la solución no es sencilla, como os podéis imaginar. Claro, es que en la realidad, ¿qué nos pasaba antes de prever estrictamente esta consecuencia de la no concesión de ayudas de la Comunidad Autónoma del País Vasco? Ninguna, ni subvenciones. Pues antes realmente teníamos algo similar cuando no existía esto. ¿Y qué nos pasaba? Que cuando alguien solicitaba algún tipo de ayuda o subvención, al propio registro se le hacía la consulta de si había presentado y que se certificara al respecto y de si había presentado las cuentas, porque de no hacerlo no se le procedía a otorgar la subvención concedida o la ayuda concedida. Entonces, esto es algo similar. El registro está pensando en hacer una notificación a aquellas, intentar difundir por todos los medios que pueda la obligatoriedad de presentar los estatutos, porque las consecuencias, como os he dicho, son muy importantes. Pero además de eso, a las entidades, para que no se os pida algo que luego se va a pedir al registro. O sea, es que además no lo vais a poder dar y el registro va a tener que dar alguna explicación al respecto. Se va a proceder a dar una comunicación, a difundir una comunicación al resto de entidades que otorgan subvenciones para que tengan en cuenta que no han presentado la adaptación estatutaria y que hay una serie de obligaciones incumplidas, por lo que no serían merecedoras pues por esa irregularidad de la concesión de la subvención o ayuda a la que se han presentado. Por eso es muy importante hacerlo, ¿eh? Bueno, beste galerik badauz, amaitzen dugu gaurko jardunaldia. Hemen egongo gara, gero pues, galderak edo ja zuzen egiteko. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Algunos ven ya que les aprieta